Para demostrar la proposición 1.20, la cual dice, en todo triángulo la suma de cualesquiera dos de sus lados es mayor que el tercer lado. Para esto, gracias a estos tres segmentos, creamos este triángulo, donde con los vértices A, B, C. Lo primero que tenemos que hacer es prolongar el segmento BA con la ayuda de la opción compás. Medimos el segmento AC, ponemos el centro de la circunferencia resultante en el punto A y con ayuda de la opción segmento prolongamos el segmento BA hacia un vértice de la circunferencia. Quitamos nuestra circunferencia y a este punto lo vamos a renombrar como D. Ahora lo uniremos con el segmento CD. Podemos asegurar que el segmento AD es el mismo tamaño que el segmento AC. Por ello, a los dos los vamos a cambiar por un color azul para que sean más fáciles de diferenciar. Una vez hecho esto, podemos asegurar que el segmento AD es el mismo que el segmento AC. Ahora, si medimos los ángulos ADC y ACD, nos deben de dar el mismo tamaño. Todo esto por la proposición 1.5, la cual dice que en todo triángulo isósceles los ángulos en la base son iguales entre sí. Es por ello que si nos apoyamos con la opción de ángulo y medimos el ángulo ACD, nos da como resultado 27.03, pero si medimos también el ángulo ACD, nos resulta lo mismo, 27.03. Ahora, por la noción común número 5, en la cual dice que el todo es mayor que la parte, podemos decir que el ángulo BCD es igual que la suma del ángulo ACD previamente propuesto aquí, 27.03, y el ángulo BCA. Podemos verificarlo con la opción BCA. Medimos el ángulo BCA y nos da que mide 53.1. Entonces, si sumamos 27.03 y 53.1, nos da 80.13, que es lo que debería de medir este ángulo. Lo comprobamos con la opción ángulo y podemos darnos cuenta que efectivamente mide 80.13 la suma de estos dos ángulos. Quitamos este paso para no encimar la información. Entonces, gracias a esto, podemos decir que el triángulo BCD, con la proposición 1.19, la cual dice que el ángulo mayor de un triángulo, su lado opuesto es el lado mayor, efectivamente. Por tanto, el segmento DB es igual a la suma de los dos segmentos AD y AB. Por lo cual, y retomando que AD es igual a AC, podemos asegurar que BA más AC, suponiendo que este es, ahora vamos a renombrar aquí como C, y acá abajo también tenemos C, podemos afirmar que AB más AC es mayor que BC.
La proposición 1.27 nos indica lo siguiente. Si una recta al caer sobre dos rectas hace ángulos alternos internos iguales entre sí, entonces tales rectas serán paralelas. Tenemos las rectas con segmento en el punto CD y otra recta en el punto con un segmento en los puntos EF. La recta que las intersecta tiene puntos, o bueno, los intersecta en los puntos A y en los puntos B. Supongamos que entonces sí son paralelas. A simple vista podemos diferenciar que sí lo son, pero vamos a demostrarlo. Supongamos y afirmemos que sí son paralelas. Entonces, de no ser así, el segmento CD y el segmento EF se deberían de cruzar en algún punto. Entonces, como suponemos que no son paralelas, se van a cruzar en un nuevo punto, al cual llamaremos punto G. Y lo pondremos de esta manera. Entonces, supongamos que las rectas se intersectan en el punto G. Este es nuestro punto G y se intersectan. Entonces, dado esto, el ángulo GBA debe ser diferente al ángulo CAB. Lo comprobamos. Y medimos el ángulo CAB, el cual mide 57.88. Ahora medimos el ángulo GBA, el cual mide 51.64. Esto es imposible, ya que la proposición 1.16 dice que en todo triángulo, si uno de sus lados es prolongado, el ángulo externo es mayor que cada uno de los ángulos internos y opuestos a él. Entonces, si hacemos esto, no son rectas paralelas, podemos darnos cuenta de ello. Lo mismo pasa con el otro lado de la recta, suponiendo que hay un punto que llamaremos H, en el cual las rectas CD y las rectas EF se cruzan. El ángulo HB, el ángulo HA, el ángulo BA, el ángulo ABH mide 114.42. Lo cambiaremos de color para que se diferencie del otro lado. Y debe ser exactamente igual al ángulo BAG. Medimos BAG 115.63. Lo ponemos en color rojo. Si nos damos cuenta, no son lo mismo. Esto quiere decir que las rectas no son paralelas. ¿Por qué? Porque en el enunciado por definición podemos decir que dos rectas son paralelas si no se cortan en ninguno de los dos sentidos a los que van. Entonces, estas rectas, en demostración por contradicción, efectivamente sí son paralelas. Otra cosa por la cual podremos darnos cuenta es porque la suma de sus dos ángulos debe dar 180. A lo cual
Si sumamos 114.42 y 51.64, nos da como resultado 166.06. Entonces, no son... Esto es imposible. Debería dar 180. Entonces, borrando lo obtenido, aquí tenemos 57.88 y acá el ángulo restante para 180 lo podemos hacer con simple sustitución. 180 menos 57.88, 122.12. Medimos el ángulo para comprobar que es correcto. Y efectivamente, 122.012. Entonces, este ángulo, los ángulos internos miden lo mismo y podemos asegurar que nuestras rectas son paralelas. Efectivamente, nuestro ángulo mide 57.88. Muy bien, ahora nos toca demostrar la proporción 1.28 que dice: si una recta al caer sobre dos rectas hace el ángulo externo igual al ángulo interno y opuesto del mismo lado, o los dos ángulos internos del mismo lado suman dos ángulos rectos, entonces las rectas serán paralelas entre sí. Por hipótesis podemos decir que el ángulo eje B, este de aquí, este que voy a trazar, este ángulo, es igual al ángulo AGH, a este de aquí, que tenemos en color rosa. Muy bien, quitamos nuestras marcas. Esa es nuestra hipótesis. ¿Cómo lo demostramos? Por la proposición 1.15, la cual dice que si dos segmentos se cortan entre sí, los ángulos opuestos por el vértice son iguales entre sí. Podemos afirmar que el ángulo eje B, que fue el que había tachado aquí de negro, es igual al ángulo AGH, este de rosa que selecciono. Entonces, lo que nos pide el problema es demostrar que eje B es igual a GHD. GHD es este otro ángulo de rosa que tengo aquí marcado. ¿Por qué lo tengo marcado de rosa? Porque AGH, que es este primer ángulo, el de arriba de color rosa, este que estoy moviendo su número, en la proposición 1.27, demostramos que este ángulo AGH es igual al ángulo GHD en dos rectas paralelas. Entonces, las rectas aseguramos que son paralelas por esa proposición si estos dos ángulos son iguales. También sabemos por la hipótesis que si la suma de dos ángulos internos del mismo lado, suman dos ángulos rectos, es decir, 180 grados. BGH, este ángulo de aquí, más GHD es igual a 180 grados. ¿Cómo demostramos eso? Midiendo este ángulo. Como este es lo mismo que este, la suma de esto debe dar 180. Medimos el ángulo de color rojo, HGB, 130.72 más 49.72, efectivamente nos da 180. Por la proporción 1.13 que dice: si un segmento levantado sobre otro hace ángulos, serán o bien dos ángulos rectos o bien dos ángulos cuya suma es igual a dos rectos. Por esa proposición, la suma de los ángulos AGH más el ángulo BGH es igual a 180. Entonces como esto sí da 180, la suma de dos ángulos rectos, como dice nuestra hipótesis, podemos afirmar que BGH
es igual, BGH más GHD es igual a 180. Por lo tanto, AGH y GHD son iguales. GHD. Estos ángulos son alternos internos y por lo tanto por la proporción 1.27 nuestras rectas AB y CD son iguales. Eliminamos este ángulo para comprobar con la ayuda de GeoGebra y medimos el ángulo EGB y efectivamente son ángulos idénticos, 49.28, 49.28, 49.28. Bien, ahora tenemos que mostrar la proposición 1.29, la cual dice: una recta al caer sobre dos rectas paralelas hace los ángulos alternos iguales entre sí, el ángulo externo igual al ángulo interno y opuesto del mismo lado, y la suma de los dos ángulos internos del mismo lado igual a dos ángulos rectos. Primero tenemos que saber que la suma de dos ángulos rectos es igual a 180. Cada ángulo mide 90 grados, cada ángulo recto. Entonces 90 por 2 es igual a 180. La afirmación de esta proposición incluye tres partes. La primera es acerca de la proposición 1.27 y la proposición 1.28. Recordemos que gracias a la proposición 1.27 demostramos que si dos ángulos opuestos internos, dos ángulos alternos internos son iguales entre sí, las rectas son paralelas. Efectivamente, pudimos demostrar que estos dos ángulos son iguales. Ahora, gracias a la proposición anteriormente demostrada, la 1.28, demostramos que el ángulo EGB, es igual al ángulo AGH y al ángulo GHD. ¿Por qué? Porque esta proposición demuestra que si una transversal a dos rectas forma estas un ángulo externo igual al ángulo interno, son rectas paralelas. Entonces sí, gracias a esa demostración comprobamos que EGB y GHD son exactamente el mismo ángulo, o dicho de otra manera y también explicado de otra manera, AGH es igual a EGB. Ahora tenemos que encontrar o demostrar que la suma de BGH y GHD son exactamente igual a dos ángulos rectos, 180. ¿Cómo demostramos esto? Como GHD y AGH son del mismo ángulo, podemos decir que AGH más BGH deben sumar 180. Como tenemos aquí esta recta y corroboramos el ángulo con esta recta, debe ser 180 y efectivamente, si le ponemos la etiqueta, 117.23 más 62.77 son 180.